En los tiempos antiguos, en la tierra de Israel, vivía un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai. Un hombre conocido por su fe y su devoción a Dios. Pero Jonás estaba a punto de embarcarse en un viaje que pondría a prueba su fe y lo llevaría a descubrir la profundidad de la misericordia divina. Un día, la voz de Dios resonó en el corazón de Jonás, dándole un mandato claro: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive, una ciudad poderosa y temida, conocida por su maldad y crueldad. Dios había visto su iniquidad y había decidido enviar a Jonás para advertirles de su inminente juicio. Pero Jonás, en lugar de obedecer el llamado divino, sintió un profundo temor y resentimiento. Los ninivitas eran enemigos de Israel, y Jonás no quería que se arrepintieran y fueran perdonados. Así que, en lugar de dirigirse a Nínive, Jonás huyó en dirección opuesta. Descendió a Jope, donde encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, un lugar lejano en el extremo opuesto del mundo conocido. Jonás pagó el pasaje y se embarcó, esperando escapar de la presencia de Dios. Pero Dios no permitió que su profeta se alejara de su propósito. Envió una gran tempestad sobre el mar, y el barco fue azotado por olas gigantescas. Los marineros, aterrorizados, clamaron a sus dioses y arrojaron la carga al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en el fondo del barco. El capitán, desesperado, lo despertó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Los marineros, sospechando que la tormenta era un castigo divino, decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable. La suerte cayó sobre Jonás. Entonces le preguntaron: decláranos ahora por qué ha venido sobre nosotros esta tempestad. ¿Qué oficio tienes, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres? Jonás, con el corazón afligido, confesó: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y les contó que estaba huyendo de la presencia de Dios. Los marineros, llenos de temor, le preguntaron: ¿qué haremos contigo, para que la mar se nos aquiete? Jonás les respondió: tomadme y echadme al mar, y la mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. A pesar del miedo, los marineros intentaron remar hacia tierra firme, pero la tempestad se intensificó. Finalmente, obedecieron a Jonás y lo arrojaron al mar. Al instante, la tempestad cesó y el mar se calmó. Los marineros, llenos de asombro y reverencia, ofrecieron sacrificios a Jehová y le hicieron votos. Pero la historia de Jonás no terminaba allí. Dios había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En la oscuridad y el confinamiento, Jonás clamó a Dios en oración, reconociendo su pecado y su necesidad de misericordia. Clamé a Jehová en mi angustia, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de la mar, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. A los cimientos de los montes descendí, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Dios escuchó la oración de Jonás y ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Entonces, por segunda vez, la palabra de Dios vino a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás obedeció y se dirigió a Nínive. Jonás entró en la ciudad y proclamó: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Desde el rey hasta el último habitante, todos se arrepintieron y se cubrieron de cilicio. Dios, viendo su arrepentimiento, se compadeció de ellos y no los destruyó. Pero Jonás se disgustó mucho y se enojó. Oró a Jehová y le dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Te ruego, pues, oh Jehová, que quites ahora mi vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Dios le respondió: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella, donde se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y dispuso Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al día siguiente, Dios dispuso un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, dispuso Dios un recio viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La historia de Jonás es mucho más que un relato de desobediencia y arrepentimiento. Es una profunda reflexión sobre la naturaleza de la misericordia divina y la importancia de la compasión. Jonás, al principio, no podía comprender la magnitud del amor de Dios, un amor que se extiende a todas las naciones, incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos. Su viaje, tanto físico como espiritual, lo llevó a confrontar sus propios prejuicios y a reconocer la soberanía de Dios sobre toda la creación. Desde las profundidades del mar hasta las calles de Nínive, Jonás aprendió que no hay lugar donde podamos escapar de la presencia de Dios, ni circunstancia alguna que esté fuera de su control. La tormenta, el pez, la calabacera, cada elemento de la historia tiene un significado simbólico, una lección que trasciende el tiempo y el espacio. La tormenta representa las consecuencias de la desobediencia, el pez simboliza el arrepentimiento y la renovación, y la calabacera nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la gratitud. Pero quizás la lección más poderosa de la historia de Jonás es la que se encuentra en la pregunta final de Dios: ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de amar y perdonar, de ver más allá de las diferencias y reconocer la humanidad compartida. Jonás, al final, tuvo que aceptar que la misericordia de Dios no conoce límites, que su amor es incondicional y que su deseo es que todos se arrepientan y sean salvos. La historia de Jonás nos recuerda que, al igual que él, todos estamos llamados a ser instrumentos de la misericordia divina, a llevar el mensaje de esperanza y reconciliación a un mundo que tanto lo necesita. Y así, la historia de Jonás, un profeta renuente que huyó de su llamado, se convierte en un testimonio eterno del poder transformador de la gracia de Dios, una historia que nos desafía a abrir nuestros corazones a la compasión y a abrazar la misión de amar a nuestro prójimo, sin importar quién sea.